Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en Temperatura Política aquí en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. En el programa de hoy vamos a tratar de entender al Congreso de la Ciudad de México y para eso nos acompaña una gran invitada que conoce como pocos las entrañas del mismo, Carla Sosa. Quédense con nosotros. Temperatura Política, con la doctora Fabiola Sierra. Buenos días. Antes de entrar en materia, les voy a platicar un poquito sobre la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Carla Sosa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas y actualmente es doctoranda en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. Desde 2019 fue nombrada por el Congreso de la Ciudad de México como integrante de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se desempeñó como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Asuntos Político-Electorales en la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, participando en la creación de la nueva legislación local en materia electoral. Prestó servicios de asesoría en materia parlamentaria al entonces Instituto Electoral del Distrito Federal. Colaboró también en la oficina de la Procuraduría General de la República en temas de seguridad nacional. Ha participado también en la Administración Pública Federal, en dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía en temas de análisis legislativo y de proceso parlamentario ante el Congreso Federal y los congresos locales. También ha colaborado en la iniciativa privada en temas de cabildeo y análisis de contención legislativa. Y actualmente, Carla Sosa es secretaria técnica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 2ª legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Carla, bienvenida a Temperatura Política. Es para mí de verdad un honor y un privilegio que hayas aceptado esta invitación para guiarnos en este proceso de entender al Congreso de la Ciudad de México, cuáles son los temas en la agenda y su interacción en el gobierno de la ciudad. Según hemos visto en tu currículum y por conocimiento personal, sé que tienes una larga trayectoria de participación en temas legislativos y últimamente te has dedicado de lleno a colaborar en el Congreso de la Ciudad de México. Incluso te tocó vivir la transición de Asamblea Legislativa a Congreso local. Así que si quieres empezamos por ahí. Carla, bienvenida. Gracias, Fabiola. Pues es un honor para mí poder estar aquí contigo para platicar justamente de las entrañas, como bien lo dices, del Congreso. En efecto, me tocó la transición no solamente de Asamblea Legislativa a Congreso, sino de lo que era el Distrito Federal a la Ciudad de México. Recordemos que esto viene de una reforma federal en 2015, donde el artículo 40 constitucional y el 122 establecen el nombre, ya no va a ser Distrito Federal, ahora va a ser Ciudad de México. Y bueno, esto no solamente implica un cambio de nombre, implica muchísimos aspectos que hasta la fecha todavía seguimos en una transición de ese cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. Uno de los cambios más importantes es, dentro de todo, ¿qué era la Asamblea ahora? ¿Cuál es el Congreso? ¿Qué significa que tengamos ahora una Ciudad de México? Porque recordemos que antes se especificaba 31 estados y un Distrito Federal, ahora ya la Ciudad de México tiene el mismo rango constitucional. Esto le implica autonomía presupuestal, le implica que tenga su propia constitución, porque el estatuto de gobierno era en el rango de las constituciones locales, pues no tenía el mismo rango ni las mismas facultades. Ahora bien, separemos qué significa una Ciudad de México y qué significa un Congreso. Un Congreso nace porque ahora lo más importante es que el propio Congreso va a poder reformar su constitución. Después de este proceso de que se crea el constituyente, como tú lo recuerdas, donde un grupo de expertos de todos los partidos políticos, del propio gobierno e incluso ciudadanos
forman un Congreso Constituyente para crear la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, ahora el Congreso ya puede reformar esa Constitución. Antes, como en el Estatuto de Gobierno, solamente el Congreso Federal se hacía como una ley federal, se reformaba a través del tema federal y la Asamblea Legislativa no tenía incidencia real en esas reformas. También tenemos... Perdóname que te interrumpa, Carla, ni siquiera en temas del presupuesto, digamos, para la ciudad. Eso se veía directamente en la Cámara de Diputados. Así es. Sí, exactamente. O sea, no tenía, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no decidía sobre, digamos, las propias aspectos del Distrito Federal, sino que tenía que pedir permiso al Congreso Federal y de allá bajaba, así como bajaban los recursos, o como bajan los recursos, bajaban todas las legislaciones y las instrucciones. ¿Qué pasa ahora? Ya no tenemos una procuraduría, tenemos una fiscalía. El Congreso tiene la facultad de nombrar a ese fiscal, así como a otros funcionarios. ¿Qué sucede? Existe ahora el veto de bolsillo. Si el Congreso aprueba una ley y la jefa o el jefe de gobierno en turno no remite observaciones o no lo publica en determinado tiempo, el Congreso tiene la facultad de pedir la publicación de ese decreto. También puede aprobar los presupuestos de las alcaldías, también aprueba los permisos para cuando se ausente el titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y, bueno, puede legislar sobre otros temas que anteriormente no tenía, como no era un estado propiamente y la Constitución no lo clasificaba aquí, había temas en los que no podía realmente incidir. Ahora bien, ya tenemos ese abanico de oportunidades donde realmente la Ciudad de México ya es autónoma, ya no es como en un inicio el departamento del Distrito Federal, desde el propio nombre reconocemos que era el brazo pequeño de la federación, cuando tendría que ser una entidad soberana que pudiese incidir dentro de sus propios mecanismos, su forma de organización y sobre todo sus legisladores, todas las facultades que ahora vienen a tener. Entonces, otro aspecto muy importante que nos dejó esta Constitución de la Ciudad de México son las reformas electorales, que ahora la reelección, como antes no existía la reelección entre los diputados locales, ahora ya se pueden reelegir hasta 4 veces. Okay. Ya no son delegaciones, son alcaldías y repito, no solo es el nombre, son muchísimos aspectos que vienen a beneficiar, en mi particular punto de vista, la autonomía de la Ciudad de México. Carla, cuéntanos para entrar, gracias por esto, pero para entrar de lleno en materia, cuéntanos cómo cambió la Asamblea Legislativa, qué cambios tenemos ahora en un Congreso local. ¿Qué diferencias podemos ver, no solo de facultades, sino un poco en la composición? ¿Son los mismos diputados locales? Sí, la composición cambió no solamente en números, o sea, tenemos que... Por ejemplo, ahorita el grupo mayoritario en la anterior, cuando era Asamblea Legislativa, pues estaba dividido en otros partidos, ¿no? A partir de la 7ª legislatura, por ejemplo, nosotros empezamos a ver la presencia del partido Morena, que en ese momento era minoría. En el primer Congreso de la Ciudad de México, bueno, Morena y aliados alcanzaban la mayoría calificada. Lo que no sucede ahora en este segundo Congreso, Morena y aliados, lo único que alcanzan es la mayoría simple. Creo que esos son de los aspectos a destacar que cambió en cuanto al número, a los contrapesos y sobre todo esto va a incidir directamente en las decisiones que se tomen. Claro, esto de acuerdo, y a mí me gustaría dedicarle un segmento completo después del corte comercial sobre esta composición ahora del Congreso. Pero mi pregunta más bien, Carla, iba sobre si hoy tenemos 66 diputados locales. Antes, cuando estaba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿cuántos diputados teníamos? También 66, 33 por representación proporcional y 33 por mayoría. Ahorita ya hay un tema un poco diferente con el asunto del diputado migrante, que ya no sabemos si es pluri o mayoría, porque es por mayoría, pero lo contaron como pluri, pero sí siguen siendo 66. Que eso tiene que ver con la reforma electoral,
que es un tema que no trataremos en esta ocasión. Me gustaría después, como experta también en temas electorales, que nos acompañaras para entender este abanico de cómo elegimos, porque es bastante complejo. Entonces, si me permites, Carla, vamos a hacer un corte comercial y vamos a entrar en el siguiente segmento ya de lleno a entender cómo están estos grupos parlamentarios, los partidos políticos que integran el Congreso y qué temas se discuten. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Temperatura política. Regresamos. Continuamos en Temperatura Política, que nos acompaña Carla Sosa para entender este tema del Congreso de la Ciudad de México. Carla, como te comentaba, me gustaría ahora entrar de lleno a que nos platicaras cuál es la composición actual del Congreso de la Ciudad de México. Tuvimos elecciones el año pasado y ahora lo que me gustaría que me explicaras es cuántos partidos políticos hay en el Congreso, quiénes son mayoritarios, etcétera, etcétera. Sí, pues en este tema es muy interesante porque el Congreso ahora en esta segunda legislatura tiene un real contrapeso, como lo mencionaba, a diferencia de la primera legislatura. Tenemos el grupo mayoritario, que es Morena, que está integrado por 29 legisladoras y legisladores, y Acción Nacional, que es la segunda fuerza política, tiene 16 diputados y diputadas. Después el PRI con 9 integrantes, el PRD con 4. Y aquí, muy interesante, tenemos otro partido político que es el PT, que tiene dos integrantes y 3 asociaciones parlamentarias. Estas asociaciones parlamentarias son son aliados de Morena, 2 asociaciones, y aliados de Acción Nacional. Tenemos que la Asociación Verde, que es encabezada por el diputado Sesma, recibió una donación de un diputado por Morena para poder integrar una asociación, porque el reglamento nos establece que para poder formar una fracción parlamentaria, mínimo 2 diputados del mismo partido, y una asociación parlamentaria de igual manera 2 diputados, pero pueden ser independientes o de diferentes partidos. Aquí lo que hizo el grupo parlamentario mayoritario es donar un diputado al Verde para que hiciera su asociación. También donó una diputada al PT para que formara su grupo parlamentario, y finalmente donó
otra diputada a la Asociación Mujeres Demócratas para tener esas 2 asociaciones parlamentarias y un grupo parlamentario de aliados. Por su parte, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano también crearon una asociación, que es la Asociación Parlamentaria Ciudadana, y bueno, PRI y PRD mantienen su número, que debo decir que el PRD entró con 5 diputados, pero el día que tomaron protesta los diputados, uno de ellos, de Gustavo Madero, se fue a Morena, quedando el PRD con 4 diputados. Entonces, tenemos que ahorita Morena y aliados tienen 35 diputados que nos dan una mayoría simple. Y digamos que la oposición tiene los otros diputados que impiden que Morena tenga una mayoría calificada, como lo tenía en la anterior legislatura. En la anterior legislatura, Morena tenía 45 diputadas y diputados ya con sus aliados, entonces pues no necesitaba a la oposición para, por ejemplo, las reformas que requieren este tipo de votos. No los necesitaban ni para tomar un café. Para nada lo necesitaba, ni para aprobar el presupuesto ni de la Ciudad de México ni del propio Congreso. Qué interesante, Carla. Cuéntame, ¿esta figura de asociaciones parlamentarias es nueva o es algo que estaba desde antes que era Asamblea Legislativa? Sí, ya permanecía. Esta es una figura que se retoma de la legislación federal. Ya teníamos, en la 7ª legislatura estaba muy marcada la diferencia de los partidos, porque pues ahí predominaba el PRD entonces, con el PAN, el PRI y la última fuerza era Morena. En la primera legislatura es donde se empiezan a hacer, como no hubo gobierno de coalición, como no hubo todas esas figuras que ahora se usaron para la alianza de Va por México, bueno, tenemos que estas sesiones parlamentarias ya estaban reglamentadas desde antes, pero ahorita se hace uso de ellas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pensar por qué Morena cede 3 diputados y no mejor se los queda? Ahí está el detalle. Mi pregunta, ajá. El detalle es que hay un órgano de gobierno, lo que antes era la Comisión de Gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, que está integrada por los coordinadores parlamentarios y los vicecoordinadores de cada grupo o asociación. ¿Qué implica para Morena? Pues Morena, 2 votos más, porque si Morena tiene su partido y representa a Morena, tiene un voto en la Junta de Coordinación Política, pero ya con la Asociación Verde, con el PT y con la Asociación Mujeres Demócratas, ya tiene 4 votos en la Junta de Coordinación Política, entonces se emparejaría un poco con la Asociación Parlamentaria Ciudadana, con el PAN, con el PRI, con el PRD. Ahí diríamos, pues están midiendo unas fuerzas 4 y 4. Sin embargo, también en la legislación existe una figura que se llama voto ponderado. El voto ponderado se va más allá de del número de asociaciones o grupos parlamentarios, sino del número total de diputados que representan. Esto es, Morena tiene el voto ponderado porque entre ella y aliados tienen 35 diputados. Entonces, dejan a Acción Nacional y a la oposición sin el voto ponderado. Esa es una estrategia y una figura que se tiene, que por eso hay más asociaciones, porque al haber más asociaciones, cada una tiene su presupuesto y tiene su voz y voto dentro de la Junta de Coordinación Política y la conferencia, que esa es otra figura que se integra por la JUCOPO y por la mesa. Ajá. Fíjate qué interesante tener entonces, sin importar por el partido que llegaste, que accediste al poder a través del voto o a través de una diputación plurinominal, que llegues y puedas tener más incidencia en la toma de decisiones, armando estas asociaciones, que es algo muy interesante que el público debe conocer, porque de repente uno puede pensar, bueno, ¿cuál es el incentivo de dejar mi grupo parlamentario? Pues claro, el incentivo está en la capacidad de toma de decisiones y ponerle un contrapeso, y lo voy a poner entre comillas, así como tú entrecomillaste el tema de donar, porque en realidad no se dona, es nada más ganar más terreno político en los órganos de decisión de gobierno para justamente los temas que se quieren discutir en la agenda. ¿Es así? Así es.
La Junta de Coordinación Política decide los temas que van a tomar y tratar, y entonces es un poco más difícil para la oposición poner los temas que ustedes quieren tener en agenda. Exacto, porque la Junta de Coordinación Política, entre de sus facultades, tiene, por ejemplo, las comisiones especiales para investigar. Se requiere que la Junta de Coordinación Política haga un acuerdo para crear esa comisión, como lo ha pedido la oposición desde la legislatura pasada, para investigar el tema de la línea 12. Ajá. Ahora va a pedir también, en esta semana de sesiones, va a pedir la creación de una comisión especial que investigue el tema de los albergues, del abuso, que últimamente vimos ahí varios reportajes para los niños que no tienen hogar y para los indigentes. Entonces, eso tiene que pasar por la Junta de Coordinación Política. Entonces, teniendo más aliados ahí, invariablemente de ahí no pasa y no transita para el Pleno. Claro, es más difícil entonces estos temas que se quedan en el tema mediático que puedan trascender en el tema legislativo. Así es. Muy interesante, Carla. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos me gustaría entrar a alguno de los temas particulares, la forma en la que interactúan los grupos parlamentarios y un poquito hablar sobre el tema del presupuesto de la Ciudad de México para este año 2022 y cuáles son las principales señales de alerta que ustedes pudieran advertir. Vamos a un corte y regresamos. Temperatura política. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas, reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, Magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Con el gusto de saludarles, su amigo y asesor Sergio Sánchez los invita a que cada martes a las 11 de la mañana nos acompañen en su programa Entre Finanzas e Impuestos, un programa creado para ustedes y en el canal también creado para ustedes Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Giancarlo Bonacher y tengo el gusto de invitarlos a este programa que le estamos llamando Liderazgo y Coaching. Un programa que espero que se lleven muchas herramientas que les ayuden a mejorar la relación que tienen con sus colaboradores, la influencia que pueden ejercer con ellos y obviamente con esto los resultados. El programa será los sábados a las 12 de mediodía en este gran canal que estamos lanzando Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olviden, los espero en el programa Liderazgo y Coaching los sábados a las 12 en este su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Los espero. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Temperatura política. Regresamos. Gracias a todos por estar de vuelta con nosotros. Estamos en este tema interesantísimo sobre el Congreso de la Ciudad de México. Y hay un tema aquí, Carla, que me gustaría platicar contigo. Vemos nosotros, después de las elecciones del año pasado, donde elegimos alcaldes y Congreso local, cómo la Ciudad de México prácticamente se dividió en dos. Esa fuerza arrolladora que era Morena, los habitantes de la Ciudad de México decidieron dividirla prácticamente a la mitad. Y esto, como nos comentaste al inicio del programa, también dividió el Congreso de la Ciudad de México. Ahora bien, nosotros vemos muchas pugnas con los alcaldes, incluso antes de que pudieran tomar posesión ya tenían dificultades para acceder a la información, para que se diera la transición de una forma
tersa y pudieran ellos tener toda la información para poder ejercer sus funciones. Y me refiero específicamente a los alcaldes de oposición, ya sea de Acción Nacional o de la alianza del PRI y PRD. Yo te quiero preguntar, Carla, si sucede lo mismo en el Congreso de la Ciudad de México, si la pugna es similar. Sí, en efecto, aquí hay un dato muy importante, que los alcaldes de oposición, que sabemos que son 9, que la oposición le arrebató varias alcaldías a Morena en las pasadas elecciones. Morena ahorita pues prácticamente tiene menos de la mitad de las alcaldías en números, pero bueno, en territorio tiene alcaldías inmensas. En este aspecto se conformó un frente que se llama UNA, que es la Unión de Alcaldes de Oposición. En efecto, estos alcaldes han sacado acciones y agendas en común para poder, digamos que de las alcaldías que están en mejores condiciones, por ejemplo, Benito Juárez, que es la alcaldía más segura, tiene un programa que es Blindar BJ, quieren replicar esos programas en las demás alcaldías de la oposición, y ¿por qué no en las alcaldías de Morena? Están pidiendo presupuesto, pidieron presupuesto para que existiera un programa blindar a todas las alcaldías. ¿Qué pasa dentro del Congreso? Dentro del Congreso está la consigna de, sin importar qué alcaldes, presentar iniciativas, ya sea por parte del titular o de la titular de la Jefatura de Gobierno y de los propios diputados de Morena, presentar iniciativas para quitarle, pensando en el 2024, para quitarle facultades a los alcaldes. Entonces la pugna es, o se va a crear una ciudad donde existan mejores servicios, donde exista mayor seguridad y sobre todo ahorita el tema de la recuperación económica y la salud. Entonces, todo lo que propone la oposición, te voy a dar un ejemplo muy concreto, Fabiola. Acción Nacional presentó alrededor de 86 iniciativas durante el primer periodo, de las cuales Morena solamente dejó pasar al Pleno y que se aprobó una iniciativa. ¿Y qué crees? Esta tenía que ver con reformas al reglamento del Congreso, reformas internas que no transitan hacia beneficio de la ciudadanía. Acción Nacional presentó reformas para recuperación económica, seguro de desempleo, que, por ejemplo, a los médicos se les dieran más prestaciones, a los policías, un paquete de reformas donde todas pasaron en el dictamen de presupuesto desechadas, porque el grupo mayoritario no le movió ni un punto ni una coma al proyecto de presupuesto que mandó la jefa de gobierno a través de finanzas. Qué increíble esto que me dices, porque pues la misma pugna que vemos con los alcaldes y la jefa de gobierno se replica en el Congreso, y no podemos tener reformas que le permitan a esta ciudad mejorar las condiciones económicas tras la pandemia, las condiciones de seguridad y toda la problemática en la que estamos. Entonces, eso es un poquito delicado. Ya que mencionaste, Carla, el tema del presupuesto, me gustaría que nos platicaras aquí sobre el tema de las reformas al paquete económico de la ciudad. ¿Qué cosas deben tener en alerta los ciudadanos de esta Ciudad de México? ¿Qué cambios vieron ustedes que se introdujeron en este paquete económico que deban ser para nosotros una alerta, o por lo menos tengamos que estar pues muy, muy atentos a esto que se aprobó? Pues lo que se aprobó, digamos, va en contrario senso a lo que Morena ha digamos, predicado. Primero los pobres, no más impuestos, no más aumentos. Te voy a platicar un poquito que en el Código Fiscal que se aprobó para el ejercicio fiscal actual, Morena creó nuevos impuestos y aumentó los impuestos. Básicamente son 5 aspectos que debemos tener en cuenta. El primero es que estableció un impuesto a los espectáculos públicos, un 8% sobre espectáculos públicos que se organicen, se exploten o patrocinen en la Ciudad de México. ¿En aquí vemos espacio de la Ciudad de México? Así es. Parques, en espacio de la Ciudad de México. Un 8%, digamos, creó este impuesto. También el impuesto a las apps, 2%, digamos que durante la pandemia fue lo que nos mantuvo comunicados, vivos, y afortunadamente quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en casa, pues todo era a través de esas plataformas. Pedimos comida,
Ajá. Paquetería, mensajería, todo fue. Entonces aquí pues se vio la oportunidad para poder tener un aumento, ya que esto aumentó muchísimo el servicio. Hubo muchas personas que, desde la señora que vendía en la esquina la comida, bueno, inventó su página y se metió a Uber y a Uber Eats, donde también pasaban a recoger la comida. Otro tema también importante es el de la tenencia, ¿no? El artículo 160 del Código Fiscal fue reformado porque anteriormente te decía que tú vas a pagar tenencia solamente cuando el gobierno o la autoridad de la Ciudad de México te emplaque en esta ciudad. ¿Qué pasa ahora? Tú vas a pagar tenencia solo porque adquieras tu vehículo en la Ciudad de México y tengas una dirección, digamos, tu domicilio fiscal en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Hay quienes adquieren su vehículo en el Estado de México, que es la zona conurbada a la Ciudad de México, y que vienen a trabajar del Estado de México a la Ciudad de México con placas del Estado de México. ¿Qué iba a pasar con esa reforma? Pues que de pronto un policía de tránsito te iba a decir, pues traes placas del Estado de México, enséñame tu identificación, y pues bueno, otra extorsión, ¿no? Qué violación a los derechos, caray. ¿Qué hicieron? Mandaron requerimientos de pago con su base de datos y dijeron, oye, yo tengo registrado que tú compraste un vehículo en la Ciudad de México, que tú tienes un domicilio en la Ciudad de México, pero ¿qué crees? No has cumplido con tus obligaciones. Oye, yo ya pagué mi tenencia en el Estado de México, ahí estás tú queriéndome aplicar la doble tributación. Otro tema también, el impuesto al hospedaje, las apps de Airbnb, también están agregando un impuesto, agregando a los obligados. Y finalmente, el tema que se ha hecho sobre el aumento del 35% por el pago de agua a 135 colonias, que ¿qué crees? Que son de las alcaldías de la oposición. Híjole, Carla, pues es súper delicado esto que nos comentas. Yo creo que todos estos temas que nos platican nos da materia para seguir ahondando en el tema, sobre todo porque a veces vemos el tema del Congreso local como algo lejano, algo que a pesar de que tenemos en nuestro día a día nos impacta. Entonces, Carla, yo te agradezco de verdad muchísimo que nos ayudes un poco a abrir los ojos, y quisiera dejar la puerta abierta, la puerta de transmisión abierta para el día que quieras volver con nosotros y platicarnos sobre estos temas tan delicados que están aquí con nosotros. Será un placer. Muchas gracias, Fabiola. Te lo agradezco mucho, Carla. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en Temperatura Política. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana con otro tema interesante.